maestro, Dios mío. No mames. No mames, Sonia. Acá le cayó a la señora. Hay que hablarle háblale a una ambulancia. Háblale a una ambulancia, rápido. No la mueva. No la mueva. No, la mueva, está atorada ahí. Vente, Cari. No, mija. Aguanta, mija, aguanta. ¡Una ambulancia! Oh my God. This is a bad idea to be on this boat. Buenas noches, aquí comienza esta nueva edición de Veto a Saber en medio de la consternación y la tristeza por este espantoso terremoto que ha sufrido México solo 10 días después del sismo del que acabamos de conocer y en la fecha en la que conmemoraban uno de los más espantosos terremotos que ha tenido este país. Este país que se parece tanto al nuestro, con el que tenemos tanto en común y hacia el cual no sabemos bien qué decir, más allá de extender un abrazo de solidaridad, porque de verdad las imágenes que nos llegan desde los teléfonos celulares de los mexicanos que han tenido que pasar por esta experiencia tremenda son realmente aterradoras y nos hacen pensar además que nosotros podríamos estar en la misma situación ya que vivimos en una zona altamente sísmica. Hoy vamos a informar con todo el material que tenemos sobre este tema y sobre las medidas que tendríamos que tomar los peruanos también para prepararnos para algo parecido. En México tienen todas las precauciones, tienen una alarma sísmica que suena antes, tienen una cultura cívica, hay que reconocerlo, mucho mayor a la nuestra, y nosotros no estamos listos. Vamos a ver el informe que nos ha preparado Rosario Victorio. Adelante. Y poderoso terremoto sacudió México con toda su furia. Hasta el momento, el número de muertos supera las 100 personas, pero la cifra puede aumentar. No mames, Tania, güey. No mames, Tania. Ay, maestro, Dios mío. No mames. No mames, Tania. Con 7.1 grados en la escala de Richter, el movimiento telúrico comenzó a la 1 de la tarde al sur de Axochapán, en el estado de Morelos. Las imágenes muestran dramáticas escenas de edificios colapsando y el pánico que vivieron las personas ante el tremendo remesón. ¡Que se salgan! ¡Que se salgan! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios
Hay colegios destruidos, carreteras partidas, enormes edificios viniéndose abajo, casas destrozadas por dentro. Y ante tanta desgracia, la solidaridad de los mexicanos por intentar rescatar a las víctimas entre los escombros. México recibe este nuevo golpe apenas 12 días después del terremoto de 8.2 grados que sacudió el norte del DF, en Oaxaca, y dejó más de 90 muertos. A la madre, está temblando bien fuerte, güey. Su puta madre, güey. Su puta madre, güey. Verga. A la verga. Como vemos, la tierra no ha dejado de temblar y en cualquier momento, Lima, que está ubicada en una zona altamente sísmica, se podría producir el peor terremoto de la historia del Perú. Este sismo, de acuerdo a los estudios de investigación que tenemos, que podría tener una magnitud entre 8.5 a 8.8, es decir, un sismo bastante grande. Que esto es algo que nadie lo va a poder evitar. El sismo va a tener que ocurrir sí o sí en algún momento. Hace 10 años, Pisco tembló con tanta intensidad que devastó toda la ciudad. Un terremoto de 7.9 grados cobró la vida de más de 500 personas y otras miles lo perdieron todo. Hasta ahora, Pisco no ha podido recuperarse. El sismo de Pisco tuvo una magnitud de 8.0. Este sismo que estamos esperando tendría una magnitud entre 8.5 a 8.8. Muy por encima de lo que hemos visto en Pisco, muy por encima de lo que hemos visto en el 2001. Estoy acá, estoy acá. Estaba durmiendo y de repente todo se empezó a caer. La madrugada del 27 de febrero del 2010, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió el sur de Chile, con una magnitud de 8.8 grados, como si fuera el fin del mundo. La tierra tembló con toda su furia durante 4 interminables minutos de terror y dolor. Producto del terremoto, se generó un tsunami que dejó más de 300 muertos. Pero los daños, el sacudimiento del suelo, la aceleración que este sismo produce, pues evidentemente va a generar daños dependiendo de la vulnerabilidad de las viviendas, ¿no? Un año después, al otro lado del mundo, Japón vivió el peor de sus terremotos. Con 8.9 grados en la escala de Richter, devastó el norte del país. Esto provocó un gigantesco tsunami, con olas que llegaron a los 10 metros de altura. Las imágenes aterrorizaron a todos al ver grandes barcos pesqueros varados en medio de la ciudad. Un desastre que dejó más de 15.000 muertos y desaparecidos. La tierra sigue temblando. Hoy México se movió tan fuerte que provocó terribles destrozos y lamentables pérdidas humanas. Ahora, más que nunca, tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nuestro país puede pagar las consecuencias de la furia de la naturaleza. Estremecedoras imágenes, y vamos ahora con lo que conseguimos de la televisión mexicana, imágenes nocturnas de
la gran movilización que se ha producido entre la población mexicana para ayudar a los damnificados. Hay que resaltar esta solidaridad impresionante que ha hecho que los mexicanos salgan a las calles a ayudar, están removiendo escombros prácticamente con sus manos para poder salvar la mayor cantidad de vidas. Hay que resaltar que, como ya dijimos, México tiene un sistema de alarma que suena un minuto antes y que alerta a la población para poder ponerse a buen recaudo, cosa que en el Perú, desgraciadamente, ninguno de nuestros últimos gobiernos compró o instaló. Nosotros no tenemos manera de saber, ni siquiera con segundos de anticipación, lo que va a pasar. Y la verdad es que las características geográficas de Lima, pues la convierten en un lugar muy vulnerable. Vamos a ver a continuación una nota en la cual se explica cuáles son las zonas más peligrosas de la ciudad, porque desgraciadamente en medio de la informalidad que reina en este país, las invasiones, los asentamientos humanos, las construcciones que se hacen en las faldas de los cerros simplemente serían barridas, serían borradas del mapa por un sismo como este. El programa de la revista Sábado, que conduce Nicolás Lucar, preparó un informe que nos pone en esa situación que nadie desea, pero que, como bien han dicho los expertos, es inevitable. Estamos en una zona sísmica y tarde o temprano va a suceder, así que más vale afrontar la realidad y estar preparados. Mucha atención al siguiente informe, porque la ubicación en la que usted está, el lugar donde está construido, la manera como está construida su casa puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a verlo. Hace 32 años, Leonarda Vilca dejó su natal Ayacucho para vivir en la ladera de un cerro en San Juan del Lurigancho. La otrora invasión que hoy lleva como nombre Caja de Agua. Migró a Lima por una vida mejor y hoy podría tener una muerte segura. ¿Cómo usted ha construido su casa? ¿Quién le ayudó? Los albañiles han construido. ¿El maestro de obra? ¿Hubo alguna asesoría de un ingeniero civil? No, así por construir, nomás hemos construido porque no, ni me sacaba. ¿Qué pasa cuando una vivienda ¿Tiene plano su vivienda? No, entonces eso es un problema típico de estas zonas, por ejemplo, y muchas partes de Lima, casi el 90% de Lima es autoconstrucción. Parte cerro todos construimos así nomás, que no tenemos plano, nada de así. Así nomás, sin planos ni planes para soportar un terremoto a la altura del escalón 135 de su única vía de evacuación, esta empinada escalera minada con postes. Tal como escucha esta mujer y sus nietas, viven sobre una trampa y sus posibilidades de sobrevivir a un terremoto son tan escasas que lo único que les queda es aferrarse a un milagro. En caso suceda un terremoto, ¿cuál es una zona segura que usted ha identificado? No lo sé de eso. Yo no sé, solo pido a Dios nomás. Depende. Si Dios quiera que estén bien, estará bien. Si no, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Además de rezarle una plegaria al Señor de los temblores, también podemos aprender de los desastres del pasado. Acá en la puerta, mira, en la puerta tenemos a 2 personas que no podemos sacar, están muertas. Necesitamos gente que nos pueda apoyar con esto y esto lo va a hacer el Estado y no nos escuchan porque estamos incomunicados. ¿Cuánta gente hay metida? Hay gente viva, hay gente viva, hay gente viva. Allá hay un cadáver, hay que sacar el cadáver primero. Esta semana Lima tembló de nervios por el sismo y las réplicas en Matucana. Sí, está habiendo otro movimiento, compañeras. Sí, nos mencionan que bajemos. Pero recuerde que hace solo 10 años todo Pisco se vino abajo. ¿Qué lección nos dejaron los 597 compatriotas que perdimos? Pues el alto riesgo de construir sobre un suelo arenoso.
Una superficie peligrosa que comparten varios distritos de Lima y que en este estudio del 2016 aparece en color rojo. Tenemos desde Lurín, Villa El Salvador, Chorrillos, ¿no? Que es una zona bastante extensa, que tiene suelos no muy buenos. Tenemos La Punta, Ventanilla, Comas, Caraballo, San Juan del Lurigancho, que tienen pues suelos no muy buenos para la construcción. ¿La Molina también? Son suelos blandos que definitivamente ante un sismo de gran magnitud, pues aquí las ondas sísmicas van a amplificarse. Es decir, en un terremoto estos distritos se quedarían literalmente sin piso, se hundirían en la licuefacción del suelo, en la arena húmeda que potenciaría el desastre. Digamos que este es un suelo, ¿ya? Tipo característico. San Juan del Lurigancho. Ya. El problema es si se construye una vivienda en suelos que son de este tipo, blandos, ¿no? No hay roca. ¿Cómo es La Molina? ¿Cómo es La Molina? ¿Cómo es los distritos que tienen suelos bastante sueltos, como Ventanilla, por ejemplo? Ventanilla tiene arenas, es más arenoso, ¿ya? Si se construye unas viviendas en esto, obviamente pueden colapsar, ¿no? Ante un sismo estos van a colapsar porque el movimiento va a ser mucho más grande. Pero si las viviendas se construyen en base sobre rocas, ¿no? Rocas, el movimiento va a ser menor, el sacudimiento del suelo va a ser menor, las ondas se atenúan, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una vivienda ubicada en una zona de roca, sobre la roca firme, y una vivienda ubicada sentada en suelos blandos. La cúspide del riesgo en Lima la comparten dos distritos, Chorrillos y San Juan del Lurigancho, el más poblado de la capital, con más de 1 millón de habitantes y potenciales víctimas. Son suelos poco consolidados, fragmentados, son rocas fragmentadas que ante un sismo estos pueden colapsar, pueden generar caída de rocas, caída de suelos, ¿no? Por ejemplo, vemos allá muy arriba, que son las nuevas casas, digamos, ¿no? Que están construidas de madera, de triple A, pero que tienen como base, ¿qué son? No son columnas. No, son las mismas rocas. La gente tiende a colocar, a hacer sus pircas, ¿no? Poner como base rocas sobre rocas, y sobre eso pues van consolidando poco a poco y se van convirtiendo en lo que hoy en día vemos, ¿no? Viviendas de concreto que están en zonas de alta pendiente, en suelos que no son aptos para construir, en zonas que no son aptas para la expansión urbana. La sismóloga del INDECI, Sheila Yauri, sobrevivió al terremoto de 9 grados y al tsunami que devastaron ciudades enteras en Japón en 2011. Bien, y ante tanto desastre uno piensa en su caso, en su familia y en las precauciones que seguramente no ha tomado todavía, porque todos decimos, voy a hacer una mochila de emergencia y la mayoría de nosotros, me incluyo, no la hace, ¿no? Y dice, ya sí, mañana lo voy a hacer, voy a ir a comprar, no sé qué. ¿Y qué estamos esperando? La verdad es que identificar zonas de evacuación, identificar zonas seguras y armar un plan de contingencia con la familia para poder enfrentar una situación extrema como esta. Esta noche hemos invitado al comandante de bomberos César García. Buenas noches, César. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Él nos va a enseñar a armar una mochila de emergencia, que parece una cosa muy simple y muy obvia, pero no lo es. Y mucha atención, porque es algo que de verdad nos puede salvar la vida. ¿Qué debe contener esta mochila, César? Efectivamente, toda familia tiene que tener una mochila de emergencia. Es fundamental porque los primeros días, las primeras horas, nadie va a responder ante una situación crítica como la que está viviendo el pueblo de México. Un terremoto como el de México te impide volver a tu casa probablemente en días o semanas. Correcto. A lo que queda de ella, claro, digamos. Si normalmente tú de tu trabajo a tu casa haces 1 hora, 2 horas, probablemente ese día te cueste llegar 24 horas después del ocurrido del sismo. Porque todo está colapsado, porque el tráfico es apocalíptico. Exactamente. Entonces, tú tienes que prever, hablar con tu familia que en una situación como esa, te tienes que estar preparado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Tú aconsejas una mochila por familia o por persona? Básicamente es por familia.
Hay que ver qué cantidad... una mochila tampoco no puede ser tan pesada, no puede pesar más de 5 kilos. Si tenemos una familia grande de más de 5 personas, puedes tener 2 mochilas, hasta 3 mochilas. Hay personas de avanzada edad que necesitan medicación permanente. Tener esa medicación en el interior de esta mochila también. Vamos a ir extrayendo objeto por objeto lo que tú has incluido. Esta es una manta, porque las primeras horas probablemente no exista ningún tipo de abrigo. Salimos con lo que tenemos puesto. Sí, pero es fundamental que cuando salgamos, si es de noche, salir con calzado. Nunca salir sin calzado. Claro, porque fuera va a haber vidrios rotos, totalmente, escombros. Efectivamente. Entonces sería conveniente, digamos, la eventualidad de un terremoto en la madrugada, como nos ha pasado con los temblorcitos de hace unos días, tener ya un par de zapatos ligeros o zapatillas dentro de la mochila. O en todo caso, a la mano, en un movimiento sísmico, te pones los zapatos, te pones en una ubicación donde ya tú has verificado que en tu casa sea un lugar seguro, que no te pueda caer ninguna lámpara, que la tengas en el techo, instalada, lejos de los vidrios, de las ventanas, debajo de las vigas, al costado de una columna. Los televisores y los cuadros salen volando en las imágenes de México. Totalmente, algunos los tenemos en un rack. Esos son más seguros que cualquier televisor que pueda estar ubicado, como cualquier casa en una familia donde no sucede una situación como esta, ¿no? Sigamos con la mochila. Ok. Tener agua claro. Suficiente para estar los primeros días. Podemos tener 48 horas sin agua, sin que nadie llegue a nuestra ayuda. Todo el sistema colapsa, totalmente. No sale agua en ninguna parte. Efectivamente, ¿no? Tener agua, tener medicinas de primeros auxilios. Es un pequeño botiquín. ¿Qué debe contener? Tenemos aquí agua oxigenada, guantes quirúrgicos, vendas, gasas, para hacer curaciones. Acordémonos que los servicios de emergencia no van a llegar las primeras horas, probablemente no lleguen los primeros días, y tú tienes que curarte, y eso tienes que atender. A los bomberos, que tampoco pueden llegar. Exactamente. Todas las instituciones van a colapsar hasta que las instituciones vuelvan nuevamente a brindar un servicio de emergencia, probablemente pasen muchas horas. Bien, es por eso que la familia tiene que estar preparada. Alimentos no perecibles. Atún, frutas secas. Así es. Chocolate. Exactamente. Barras de cereal. Barras de cereal. Una linterna. Las pilas de la linterna fuera de ellas. Fuera de ellas. Tenemos una linterna. Tenemos aquí otra linterna, tenemos una radio, sí. Porque mucha gente cree que al tener el celular tiene una radio segura. No es así. El celular no va a funcionar. Así es, totalmente. Entonces tienes que tener una radio pequeña con unas pilas afuera para que al momento de que suceda un sismo y después de las horas, la radio va a funcionar y te va a decir cuáles son los centros de ayuda. ¿Qué más hay? Tenemos más alimentos no perecibles. Galletas, cereales, chocolates. Sí, el chocolate que es una muy buena fuente de energía. Además, exactamente. ¿No? Un pito. Un silbato. Claro. Un encendedor. Un encendedor. O y aquí fósforo, tenemos. Porque los fósforos se pueden mojar. Sí, hay que tener cuidado con esto. Muchas casas tienen conexiones a gas. Van a colapsar, va a haber fugas de gas. Hay que saber en qué momento y en un lugar ventilado hacer una fogata en el caso que se necesite, pero hay que tener en cuenta que pueden colapsar el gas, las tuberías zonas que de tienen gas. tuberías domésticas de gas, ¿no? Así es, exactamente. No y una muchas. cosa muy importante también que nosotros, el Cuerpo de Bomberos, promueve, es una tiza. ¿Por qué? Una tiza. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque todos los sistemas de comunicación van a colapsar. Entonces tú vas a dejar en la puerta de tu casa una inscripción: estoy a 2 cuadras, estoy bien y estoy a 2 cuadras con la familia. Y una tiza es lo que te va a servir, porque no vas a tener ningún sistema de comunicación en ese momento. Pero la tiza y el mensaje va a quedar. Bueno, importante porque además no nos hemos puesto a prever lo que dices en el sentido de todo lo que no va a funcionar. No va a funcionar teléfonos, no va a funcionar
ambulancias, ni bomberos, ni policía. Y ahí tenemos también un problema de seguridad, que ya se está viendo en México también. Sí, efectivamente. Los saqueos. Como toda ciudad, después de una situación como esa, existe caos, zozobra, y para eso tenemos que nosotros tener la autoprotección en todo el sentido de la palabra, con una mochila de emergencia como la que tiene que tener toda la familia. Esa mochila de repente que el niño ya no la usa porque pasó de año y la tenemos botada por ahí. Esa es una mochila que también nos puede servir. Hay que tenerla en la puerta de salida. En la puerta de la casa, a un costado, en caso de movimiento sísmico, te paras en un lugar seguro, esperas que termine el movimiento sísmico, agarras la mochila y sales. Para eso tú tienes que tener un plan de contingencia familiar, haberte reunido con la familia y saber qué es lo que vas a hacer en los primeros minutos después de haber sucedido el movimiento sísmico. Muy bien, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias al comandante César García de los Bomberos Voluntarios del Perú. Y ya lo saben, dejen de decir mañana lo hago, háganlo ya. Mañana armen su mochila de emergencia y armen un plan de contingencia para enfrentar esta emergencia que cada vez es más posible. Vamos ahora con el tema político. Hoy Kenji Fujimori volvió a hacer noticia. Parece que la sanción que le espera será muy severa. Y nuestro compañero Álamo Pérez Luna ha preparado un reportaje con una muy interesante semblanza de este personaje que se ha vuelto pues el rebelde del fujimorismo. Veamos. La bancada ha llegado a el acuerdo de abrir proceso disciplinario. Anoche, Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, anunció que su bancada decidió abrirle proceso disciplinario a Kenji Fujimori por su actitud confrontacional y de agravio contra la bancada y el Parlamento. Al congresista Kenji Fujimori. Esperamos que los congresistas puedan hacer sus descargos a los comités disciplinarios que seguramente se instalarán en los próximos días. Como es evidente, todo esto es el resultado de los entredichos con su hermana, sus contradicciones con el ala gayquista del partido y las actitudes provocadoras de los últimos días. Bueno, como todos ustedes saben, Fuerza Popular no es un partido fundamentalista, cada uno tiene plena libertad de expresar sus ideas, sus pensamientos. Por mi parte, yo le brindo mi respaldo a la congresista Jenny Vilcatoma. Esa actitud adolescente que es característica de Kenji, que todos recordamos cuando jugaba con puñete, creo que ya debe quedar atrás. Kenji Gerardo Fujimori Iguchi tiene 37 años, estudió en el Colegio La Recoleta y luego la carrera de agronomía en la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Desde muy joven, como el engreído del expresidente Fujimori, el jovencito Kenji siempre apareció al lado de su padre en ceremonias oficiales o en cualquiera de sus actividades personales y familiares. Héroe del Perú, teniente coronel, ejército peruano, Juan Valer Sandoval, comando Pachacute. Siempre te recordaremos como nuestro amigo Chisito. También fue protagonista de videos caseros realmente delirantes. ¿Te quedas alguna noche fuera de casa? Ah, no, tampoco, ¿Siempre vuelves? Ah, no, tampoco, En el año 2000, el recordado y muy talentoso periodista Bruno de Olazábal hizo un reportaje hilarante y memorable sobre él, usando algunos de esos videos caseros y comparando a Kenji con un curioso espécimen animal por su comportamiento. Este primate estuvo en cautiverio dentro de una instalación militar, al parecer con propósitos científicos, pues en todos los habitáculos en los que se le encerró se instalaron micrófonos y cámaras de televisión para observar detenidamente su comportamiento animal.
Nótese en este humanoide cómo su instinto de conservación ha desarrollado en él virtudes de mimetización con su hábitat, utilizando hojas de eucalipto, Eucalyptus globolus labil, no solo para su alimentación, sino para el camuflaje. Esta especie es muy activa, siendo una práctica lúdica recurrente en mamíferos de su edad, el de los juegos de tendencia bélica. Igualmente, la investigación de este ejemplar supone su traslado en aviones y helicópteros del Estado a escenarios naturales, donde nuestro amigo se relacionará con otras especies en los Andes peruanos. Aquí, por ejemplo, observemos atentamente cómo este animal, nos referimos al perro, entabla inmediata amistad con el hominio. Un beso. Yo como mierda, ruge, ruge. Soy un maricón. Como otras especies del mundo animal que viven en permanente dependencia, recuérdese el caso de pájaros de África septentrional que acicalan hipopótamos o cocodrilos, este vertebrado mantiene una estrecha relación con el cachorro que lo acompaña. Una hipótesis que se aproxima a la explicación de tan inusual fenómeno antropológico es que nuestro joven amigo se prepara para ser zootecnista. También heredó un comportamiento abiertamente agresivo, demostración de fuerza que ciertos carnívoros manifiestan para ejercer dominio sobre su territorio. Y pensar que algún alucinado decía que iba a ser el heredero del emperador. Dios nos libre. Años después, el 2006, Kenji postuló a la presidencia regional de Lima sin éxito y el 2011 se presentó a las elecciones congresales obteniendo la más alta de las votaciones. 5 años después, fue reelecto. Cuando ya era parlamentario en abril del año pasado, ante la posibilidad de que su hermana Keiko no ganara la segunda vuelta presidencial, Kenji no descartó postular a la presidencia el 2021 a través de un tuit. Keiko le respondió públicamente. Así surgieron los pleitos, las pullas y las diferencias fraternales. Otro de los momentos Kodak ocurrió cuando Kenji insistía con el indulto a su papi, el patriarca del fujimorismo, y a su hermana Keiko no le hacía gracia la idea. Creo que ha llegado el momento, y lo digo a título personal, de que Fuerza Popular asuma de manera más activa la lucha para poder lograr la libertad de Alberto Fujimori. Yo amo a mi padre, repito, yo amo a mi padre y no me voy a quedar de brazos cruzados. Luego, el 15 de junio pasado, el menor de los hermanos Fujimori comparó al Congreso de la República con un coliseo romano, donde las fieras se comían a los seres humanos en la antigüedad. ¿A quiénes se comerán los leones?, preguntó Kenji a través de su cuenta favorita, la de Twitter. En julio pasado, cuando fue a visitar a su padre a la Diroes, Alberto Fujimori le sugirió que también visitara al expresidente Ollanta Humala y le llevara comida y abrigo. A los keikistas ese gesto no les gustó nada. Por esos días también ironizó sobre un proceso disciplinario en su contra de parte de su partido, Fuerza Popular. Sometiéndome a la estricta disciplina, el calvario de la verdad. No hay dolor, venceremos. Luego publicó otro más con la música de la serie de dibujos animados Los Caballeros del Zodiaco. Preparándome para la audiencia con el Tribunal Disciplinario de Fuerza Popular, siempre la verdad vencerá a todo el mal. Quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Basta ya este maltrato sistemático. Basta ya de trabajar al miedo. Sin embargo, hoy, Kenji Fujimori ha tomado las cosas con un poquito más de seriedad. Me voy a someter
a todas las instancias de disciplina de mi partido. No hay que olvidar que Kenji no fue a votar en la segunda vuelta electoral de junio del año pasado, justo cuando su hermana más lo necesitaba. La relación con Keiko y su partido parece estar más quebrada que nunca, y el desenlace puede ser realmente sorprendente. Bueno, nadie puede negar que Kenji es un personaje realmente colorido y qué refrescante volver a ver este reportaje del año 2000 de Bruno Olazábal, que colaboraba, como lo hace Álamo hoy, en el programa Veto a Saber de entonces, en Canal A hace como 200 años. Bueno, es curioso porque Bruno escribe, Dios nos libre, ¿no?, de que alguna vez sea el heredero del emperador. Bueno, ojalá que sus palabras no sean pues premonitorias. Y ojalá que no lo expulsen, ¿no? Creo que la verdad, ver al congresista Salaverry, que con todo cariño es un recién llegado en el partido fujimorista, haciendo alusiones a Puñete, ¿no?, y a la famosa anécdota adolescente del perrito, es de muy mal gusto, ¿no? Se ve muy mal, porque si se estuvieran llevando bien, seguramente ellos se ofenderían y se arañarían y se esponjarían porque le recuerden el famoso tema de Puñete, que además no se llamaba Puñete, se llamaba Thor, se han equivocado de perrito. El perrito del video se llamaba Thor, Puñete era otro perrito. Hay que informarse bien de estos temas trascendentales para el país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Antes, un tuit, ¿no? El último tuit de Kenji Fujimori, esta tarde, lo tenemos ahí. Dice, hashtag, pido perdón al pueblo peruano por mi partido, que hace perder el tiempo con estas tonterías. La verdad, yo no sé quién es su guionista, pero de hecho sentido del humor no le falta. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos. Es Veto a Saber. Dios mío. Veto a Saber. Estamos de regreso en Veto a Saber, ahora para conversar con Adriana Macías, la gran conferencista, gurú de autoayuda, escritora que ha llegado a nuestro país para contagiarnos algo de su alegría de vivir. Bienvenida al programa y bienvenida al Perú, Adriana. Muchas gracias, Beto. Pues muy contenta de estar acá en Perú, de verdad. Muchas gracias. Yo había comenzado la entrevista fuera de cámaras porque tengo muchas preguntas que hacerte, pero para comenzar y que nuestros televidentes conozcan tu historia si todavía no la han conocido, ¿cuál fue la causa de que tú nacieras sin brazos? Es decir, ¿fue un efecto secundario de un medicamento? ¿Qué fue lo que pasó? No, fíjate que de cada 10 niños en el mundo que nace uno con discapacidad y no hay alguna razón por la cual simplemente la naturaleza decidió que así fuera. Lo sé porque mis papás cuando nací no tenían ni los recursos económicos ni la tecnología estaba tan avanzada como para hacer el estudio de saber por qué había nacido yo con discapacidad. Sin embargo, cuando mi esposo y yo decidimos hacernos un tratamiento de embarazo, porque no podía yo embarazarme, la clínica, al ver mi situación, me pide que hagamos un estudio de ADN y mis papás muy amorosamente accedieron y entonces les hacen este estudio para que la clínica certificara y se deslindara de cualquier falla en el caso de que mi bebé naciera con discapacidad y que nosotros estuviéramos conscientes de las posibilidades que habría si me embarazara de que mi bebé naciera con alguna discapacidad. Sin embargo, pues no hubo alguna razón. Mis papás nunca tomaron ningún medicamento distinto al que le recomendaran en su embarazo. Mi mamá estaba lactando a mi hermana y yo nos llevamos 1 añito, 3 meses. Los dos muy sanos. Mi papá fumó un tiempo por el estrés de recibir un bebé con discapacidad. Hoy en día ya no fuma. Entonces, sí fue una situación fuera de lo normal, difícil para ellos, muy dolorosa para ellos en su momento. Pero mira, yo estoy segura que hoy en día están felicísimos de ver a su hija tan realizada. Ahora, las personas que tienen algún tipo de discapacidad
y digo tienen, lo que debería decir tenemos, porque iba a usar un ejemplo personal. Hasta que yo no me puse unos lentes, yo no sabía que era miope, y yo pensaba que el mundo se veía como yo lo veía, ¿no? O sea, todo borroso. Al haber nacido tú como eres, quizá las cosas no han sido tan difíciles como uno las ve desde fuera, porque claro, los que están acostumbrados a tener las dos manos dicen, ¿cómo hará? Pero para ti es algo, digamos que absolutamente natural. Sí, de hecho yo les hago hoy en día la broma que afortunadamente soy una mamá con discapacidad y no una mamá de una niña con discapacidad, porque los hijos te duelen horriblemente porque nuestra imaginación vuela y las mamás y los papás vivimos en el futuro de y si necesita, y si mejor le hago esto, y si un día me ocupa. Entonces, como mamá, como papá, siento que lo sufrimos más, ¿no? Porque de alguna manera nosotros queremos arropar y proteger y apapachar mucho a nuestros hijos. Entonces, sí, la verdad es que hoy en día que lo reflexiono y después de todas las experiencias, después de que te platico esta experiencia tan dolorosa que vivimos mi esposo y yo durante 3 años de buscar bebé y que finalmente no resultara, entendí que mi reto era ese, mi reto era mantener unida a mi familia, o sea, a mi esposo y a mí en ese momento tan decisivo de cuando él me dijo, ya no busquemos más bebé, hasta aquí para el asunto, el momento de decidir, vayamos a hacer un tratamiento, porque vives inyectándote cada rato, son 5 inyecciones diarias y estás pendiente del reloj y vives para inyectarte, entonces es horrible, horrible. De verdad la vida es un milagro para que se pueda dar esa conjunción, esos elementos entre una pareja que se unan y coincidan en ese momento verdaderamente es un milagro, la vida es un milagro. Tú has venido para darnos 2 conferencias, una en Lima, otra en el Cusco, y quería que le cuentes a nuestros televidentes cuál es el mensaje que viene a traer Adriana Macías. Bueno, ¿qué nos quieres decir a los peruanos? Esta ocasión estoy muy feliz porque hemos compartido en varias ocasiones acá en Lima. Entonces en esta ocasión pues tenemos la oportunidad de compartir qué pasó después, ¿no? Entonces hoy vamos a compartir esta conferencia que habla de la actitud, cómo podemos decidir nuestras actitudes en base a las situaciones que estamos viviendo y cómo nuestras actitudes pueden transformar nuestro futuro. Que no importa los talentos que tengas, si tú no los desarrollas con una sana actitud, de nada sirven. Entonces, nuestra actitud, nuestros sentimientos son un parteaguas. Y vamos a compartir eso el día el jueves, pasado mañana, en el María Angola, a partir de las 7 de la noche. ¿Cómo se llama la conferencia? La conferencia se llama Actitud Positiva. Y el viernes vamos a estar en el Cusco. En Cusco. Y como es la primera vez que estamos en Cusco y estamos súper emocionados y muy contentos de pisar esas tierras y de compartir con ustedes, voy a compartir la conferencia que se llama En el reflejo de mi vida, que es bien motivacional y es una historia muy linda porque platico cómo ha sido mi vida, cómo ha sido la visión desde este cuerpo y cómo vamos a darnos cuenta que aunque te falte la herramienta esencial, como a mí que me faltan los brazos, siempre hay unas segundas herramientas que podemos usar para poder lograr nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas. Entonces es una conferencia que se ha ido transformando porque pues desde luego va conforme ha ido transformándose mi vida y conforme he ido madurando y conforme han ido sucediendo las cosas. Cuéntame, Adriana, ¿cuál ha sido, bueno, sin duda habrás tenido muchos momentos extremos, momentos sumamente difíciles, pero quería que me cuentes, así como un pequeño adelanto de tu conferencia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido ese momento que tú recuerdas que quizá pensaste que no ibas a poder salir airosa, que la dificultad planteada en ese momento te iba a sobrepasar? Mira, muchas personas piensan que a lo mejor les pudiera compartir en cuestión de mi discapacidad, que el hecho de no tener brazos iba a ser muy difícil y que en algún momento dado pensé, no voy a poder, pero no, la verdad es que el no tener brazos ha sido una gran aventura, ha sido la oportunidad de aprender, de crecer, de encontrar distintas herramientas a través de mis pies, ha sido divertidísimo porque tú no sabes lo divertido que es irte maquillando en un vuelo de las 6 de la mañana y que van puros ejecutivos y todos los señores así con cara de estoy dormido, estoy soñando, la señorita de al lado se
viene maquillando con los pies y que les da pena preguntarte porque soy mujer, lo divertido que es ir a cenar con tus amigos y que la mesa de al lado estén unos chicos ya tomadísimos y de repente voltean y no saben si son las situaciones del alcohol que ya los están viendo, lo están haciendo ver otras cosas, o de verdad hay una persona con los pies en la mesa tomando con los pies su taza de café, ¿no? Entonces ha sido emocionante, divertido, un gran regalo el tener esta discapacidad. El momento duro, me imagino, lo han de haber vivido mis papás, porque te platico hoy en día como mamá, tus hijos te duelen. Y sí, un momento que sobrepasó mi vida y que de verdad me sentí muy angustiada, muy encerrada, sin saber qué iba a pasar. Un momento en parteaguas en mi vida, y no tiene mucho que sucedió, cuando mi esposo me pide que dejemos de buscar bebé después de 3 años de intentarlo, cuando lo veo a él tan lastimado, tan fracturada la relación por que estás tan atento a buscar bebé y con tanto tratamiento, y es un desgaste físico, económico, emocional, y estábamos viviendo ese proceso tan doloroso como pareja, y de repente nos pasa algo terrible, pero que a la vez fue lo mejor que nos pudo haber pasado como pareja, porque la persona de confianza en mi oficina, de repente toma una mala decisión y roba completamente mi base de datos, me deja mi oficina en blanco, me roba todo, me deja la agenda en blanco, y yo sabía que había compromisos de trabajo, y mi esposo y yo compartimos una semana casi sin dormir, armando este rompecabezas de a dónde tenía que ir a trabajar, enfrentando esta situación, y eso nos unió otra vez, y el compartir y el trabajar juntos por como siempre lo habíamos hecho, por un sueño y sin estar pensando en otras cosas, ¿no? Adriana, mientras estamos conversando, en tu país, México, se vive todavía el drama de haber soportado este tremendo terremoto que ha habido hoy. ¿Has tenido noticias de allá? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuáles han sido tus preocupaciones hoy? Sí, yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México. Son mis rumbos, los edificios que se cayeron, y sí, al ver las imágenes es muy doloroso. Es bien difícil ver que se cayeron escuelas, que hoy en día a lo mejor hay personas que no llegaron a dormir a su casa. Es un momento de mucha reflexión, es un momento de mucha oración, es un momento de mucha fe. Creo que estos momentos tan importantes que la vida nos da son momentos que nos sirven para reforzar nuestra fe. Estoy muy conmovida y muy triste por lo que pasó, desde luego, porque como todos. El ver una ciudad tan fuerte y tan débil a la vez, pero yo confío mucho en los mexicanos. Esto que ves es lo peorcito de México. México tiene muchísima gente muy fuerte, muy valiente, muchísima gente. Y muy solidaria, se ha visto en las imágenes los rescatistas, los voluntarios, claro, la gente literalmente removiendo escombros con las manos, y ese pueblo va a salir adelante de todas maneras. Sí, ¿no? Mi México es un país muy amoroso, que siempre está en las buenas y en las malas, y tiene un gran sentido del humor ante las adversidades, y estoy segurísima que esta adversidad nos va a hacer más fuertes, como siempre, cada adversidad, cada momento político, natural, cada circunstancia complicada que ha pasado en mi país, siempre han salido adelante. Adriana, invita por favor a nuestros televidentes a las 2 charlas que tienes. Dinos dónde son, cuándo son, a qué hora y toda la información. Bueno, pues estén súper pendientes. Estas conferencias me gustaría mucho que fueran con su familia, con algún amigo muy querido, con su pareja, porque es bien importante que estemos en el mismo canal, porque si estamos en el mismo canal va a ser más fácil manejar los problemas, gestionar las emociones y direccionar de una manera positiva. Entonces, estén pendientes, porque este jueves, en punto de las 7 de la noche, en el María Angola, vamos a estar compartiendo esta conferencia. Voy a estar acompañada de otros amigos, conferencistas, también líderes peruanos, y los boletos van a estar en Teleticket de Wong y Metro. Y el viernes, igual a las 7 de la noche, ahí vamos a estar en el Coliseo Cerrado y en Cusco. Y los boletos van a estar en los centros comerciales Orión, en el supermercado Orión. Eso es en Cusco. Sí. ¿Quiénes deberían ir? Todo el mundo, todas las personas que tengan ganas Grandes, chicos, sí, luego a veces me dicen, uy, es que mis niños están muy chiquitos, y luego
llévalos. Vas a ver que tus hijos van a redescubrirse de una manera distinta. Así tengan 9 años, 8 años, los niños hoy en día están súper atentos. Mi nena que va a cumplir 2 años, con sus palabritas, me preguntó ya por qué no tengo brazos. Imagínate tú la conciencia de los niños. Los niños están bien atentos y observan. Y los niños imitan. ¿Qué estás haciendo? Porque tus hijos te están imitando. Jueves entonces en Lima y viernes en Sí. Cusco. Están todos invitados a la conferencia de Adriana Macías. Adriana, ha sido una alegría tenerte en el programa. Beto, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Besazo a mi México querido, fuerza México, y les mando un abrazo enorme desde acá, desde Lima. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con lo último del programa. Pocas parejas en el teatro, en el cine y la televisión nacional han sido tan emblemáticas y tan entrañables como la que formaron Humberto Cabero y Aide Cáceres. Hoy queremos enviarle un gran abrazo a nuestra querida Aide porque hoy falleció Humberto Cabero, un verdadero caballero de la actuación a quien todos los peruanos recordamos con cariño. Le mandamos nuestras condolencias a toda la familia. Humberto era un personaje que ya formaba parte prácticamente de la familia peruana, lo hemos visto en innumerables producciones y solo nos queda enviarle un gran abrazo a la familia por esta lamentable pérdida. Nosotros nos despedimos hasta mañana y los dejamos con ATV Noticias. ¡Chau!